Matutina 2015 para dama y caballero, pero tiene un Dios del cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Un día super bendicionado para tu dama y caballero. Danke para te un documento para nos por meditar riba y palabra de Dios. Ahora nos están allá son 10 de febrero 2015 y para hoy el título de nos devocional da Hambre y sed para la palabra de Dios. Me quiero invitar para rezar conmigo. O nos bom Dios nos alabamos, nos temamos danke para maneira como a permitir que nos porte junto a trove para medio de providencia, para si nos por estudiar la palabra de Dios. Para que nos mente, Señor, y la hago Espíritu Santo por tocar nos corazón y para si Señor nos por decidir awe para poner la palabra en práctica. Nos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación ta guardo allá de buque de Amos capítulo 8 versículo 10 y 10:2. Mira, día nanta bien, Señor te declara, que lo me manda hambre riba tierra, no hambre pa pan ni sed pa agua, mas más bien pa tende e palabra nan di Señor, manan lo no haye. Den el gran desierto nan, agua y comida ta machascars of nothing miss. Ora que reserva acaba, bono ta haya un oasis, camina ten cos de come y es aquí por iba na un punto de no regresa, que men no sobreviví. Amos, un hombre de Kunuku, que estaba a conocer el peligro en el desierto que te rondó de Palestina, a ilustrar la situación de Israel, que imagen es. El contexto en cual el profeta Amos avisa y palabra nan aquí, estaba un momento que el pueblo de Israel a perder toda posibilidad de guardar reconciliar con Dios, de escuchar y obedecer su palabra, para motivo de una persistente desobediencia. El punto de no regresar vira es situación dramático en cual na lo que tende palabra de Dios, un día más lo nota posible más. El profeta Amos llama aquí un set para escuchar la palabra del Señor, algo irreparable, algo imposible para satisfacer, algo doloroso, hambre y sed espiritualmente mortal. No te sina que Dios está alabado por el pecador, más bien, nada es un que te insiste na seguir el camino de desobediencia, donde muestra una actitud terco. Ahora, el pueblo de Dios que está preparando para el evento final de la historia del mundo aquí, me siente el hambre y sed para la palabra del Señor. La autora Elena G. White da dona el siguiente despertamiento. Momento en que lo bien prueba para de su alma, da diz nos delante. Y es que da débil de fe, lo no para el test día a día nan de peligro gran verdad nan de revelación, Mr. Guardo estudiar cuidadosamente, para sobre nos tur lo que un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Para medio de estudio de Biblia y comunión diario con Jesús, nos lo haya visto en claro y bon definir de responsabilidad individual y fortaleza para en el día de prueba y tentación. Es un que su vida está único Cristo, donde el ligamento secreto lo guarda para el poder de Dios, donde fe de salvación. Mi querida dama y mi querido caballero, tengo un Dios del cielo, ahora que nos ten hambre y sed para la palabra divino. Ahora, está el tiempo para nos por guardo satisfacer, donde estudio prudente de la palabra de Dios.
E tempo que nós gasta awe den atividade nan irrelevante, lo pone nos falla na estudia e palavra. Corda, que dia lo llega, den qual hope lo busca ayudanza divino, e ora lo ta mucho lat, laga nos reza. O nos bon Dios que te viva den altura nan di cielo, avimente Senhor nos ta reconocer, que hope bia nos ta negligencia pa estudia po palavra. Assim nos consciente awe Senhor, que ta awe ta é dia de salvação, e que ta awe Senhor, nos tem que buscar bo cara de dia e a noite. Nos te pide em nome de Jesus. Amém. Dama, caballero, me quero desejar feliz dia. Que Deus por bendicionado e laga pa aweta e dia que nós te sentir hambre e sede para estudar a palavra de Deus. De manhã com Deus poder. Matutina 2015 para tur dama e caballero, pero tem Deus tem cielo. Resumen diario. Devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre.